quiero iniciar con una frase de... Buenas tardes. Quiero iniciar con una frase de Hardy Cross en el libro de Los ingenieros y las torres de marfil, donde él recalca, desde su punto de vista, que no edifiquemos para el provecho y el uso actual solamente. Hagamos tales obras que nuestros descendientes nos lo agradezcan. Y consideremos, a medida que ponemos piedra sobre piedra, que día llegará en que esas piedras serán sagradas porque nuestras manos las tocaron, y que la posteridad pueda decir con orgullo al ver nuestra labor y la esencia que en ella forjamos: mirad aquí el legado de los que nos precedieron. En el tema que vamos a ver hoy, este, esta frase de Andy Cross se vuelve muy importante. Quiero también agradecer, como lo hago en todas mis ponencias, a mis maestros, que son los que me formaron, al maestro Carlos González Flores, al ingeniero Aurelio Sugaste de la Muela, con el que trabajé durante mi estancia en Ticoncia y aprendí esto de la Press-for-Cities, que es una enfermedad incurable y muy contagiosa. También actualmente tengo mucho contacto con la maestra Adriana Guisasola en Argentina, que es la que me da la percepción desde el punto de vista arquitectónico, al maestro Carlos Arce León, que es un maestro de toda la vida, y al maestro Carlos Ramos Larios, que fue el primero que me dio un curso sobre programas de computadora personal para el análisis estructural, tema que era como hoy la inteligencia artificial, pero en 1986, ¿no? Voy a empezar a hablar sobre la infraestructura y por qué esta tiene mucha relación con las ciudades inteligentes, como lo vamos a ver. Abro con el tema y cierro precisamente con ese tema para que se ubiquen adecuadamente. Eh, el ferrocarril es una de las cosas más importantes que se desarrollan precisamente para transportar mercancías, transportar personas, y es uno de los transportes más económicos que hay actualmente, a pesar de todas las cosas, y sobre todo porque permite el desarrollo de los países de manera muy adecuada. Nuestra red ferroviaria, que más o menos tenía esta descripción, pues obviamente está desarrollada. Actualmente se ha recuperado la importancia de desarrollar las vías férreas, principalmente para aportar al desarrollo, con dos fines, principalmente el turístico y el de carga, ¿no? Pero obviamente trae consideraciones diferentes. La forma en que diseñamos los elementos de una vía férrea es diferente a la forma en que se diseñan los puentes para vehículos. Por eso normalmente nos referimos a AASHTO para el diseño de puentes y las cargas, que es American Highway and Standards para el diseño de carreteras, pero como su mismo nombre lo dice, es para, digamos en este caso, autopistas y carreteras, ¿no? En el caso del diseño de vías férreas, ahí tenemos que apegarnos a AREMA, que es el American Railway Engineering and Maintenance of Way Association. Es decir, la asociación americana, que es la que ha estandarizado toda la ingeniería y el mantenimiento, digamos, en la operación de vías férreas, ¿no? Y obviamente, así como AASHTO tiene sus manuales, AREMA también tiene sus manuales para diseño de vías, diseño de pasos, diseño de túneles, y el caso importante que en este caso estamos viendo es precisamente el diseño de puentes para vías férreas, ¿no? En este caso, los vehículos, o sea, lo que son los trenes, han cambiado enormemente desde el punto de vista de peso, distribución de carga, las velocidades con las que se diseñan, y obviamente mayor velocidad, mayor fuerza de frenado y mayor impacto. Pero también hoy en día tenemos mucho más elementos para estudiar cómo afectan estas cargas, sobre todo por su periodicidad, al diseño de las vías, sacando, por ejemplo, la función de carga de dos vehículos ferroviarios, y vemos cómo los impactos afectan a la vía y obviamente al diseño. También hoy en día tenemos elementos para poder ver cómo es el impacto del riel en el balastro, en la traviesa, en las losas, es decir, las traversas o traviesas, como quieran llamar, que son los durmientes. También las cargas, donde normalmente seguimos usando la Cooper E80, que a pesar de haber sido una máquina de vapor,
pues obviamente trae las cargas extremas que pueden bajar las llantas hacia el riel, y todo esto ocasiona momentos flexionantes que se estudian para la distribución de los puentes, ¿no? Y en este caso sí tenemos puentes que tienen ya más de 100 años funcionando, por eso es muy interesante ver esto. Ahora, los tipos de carga y combinaciones, pues obviamente se ve si es carga estructural, si es cuestión térmica. En el caso, les decía yo, como no es una vialidad, no usamos ASHTO, pero ahora si el puente tuviera vialidad por un lado y ferroviario por otro, pues tendríamos que usar una combinación de los dos. También están las cargas en cuanto a estáticas y móviles de los vehículos, con sus diferentes distribuciones. Y en este caso, para el diseño del puente, usamos como que carritos, es decir, trenecitos que van haciendo no solamente cargas puntuales, sino son grupos de cargas puntuales que se van moviendo para obtener líneas de influencia. Estas líneas de influencia, cuando se trabajan, pues permiten generar gráficas de este tipo, ya sea dinámicas o estáticas. Las dinámicas que nos ven cómo va cambiando el elemento mecánico cuando las ruedas van pasando a través del elemento del puente, o incluso solamente ver los máximos, ver los mínimos, o incluso ver los elementos mecánicos extremos que se presentan. La optimización de estas cargas ferroviarias, pues obviamente se estudia, como pueden ver aquí en muchos de los elementos, incluso cuando hay cambios de vía sobre los viaductos, se tienen que poner en análisis para ver la influencia de cómo están comportándose estos cambios y obviamente optimizar la carga de vehículos. Hay optimizador de carga ferroviaria, funciones en función del código de que estemos revisando, y principalmente en AREMA, que en el caso de puentes es el capítulo 8, para lo que son puentes de hormigón, y el capítulo 15 en el caso de estructuras de acero. En este caso vamos a hablar mucho del capítulo 8, que es para puentes de hormigón. Nosotros, obviamente, con estos documentos vamos revisando estructuralmente cómo se comportan y vamos viendo las diferentes soluciones, cómo tienen que tener el proceso constructivo y cómo finalmente van a trabajar ya una vez terminado. Esto lo analizamos en los sistemas y vamos obteniendo las soluciones que nos permiten ver cuál es el mejor sistema para construir los puentes, o incluso cuando este puente ha tenido ya su vida útil, cómo desmontar el puente para estudiarlo. Hoy en día tenemos que estudiar el ciclo de vida completo de la estructura. Y obviamente los tipos de puentes ferroviarios pues dependen de la zona, del tipo de carga, del tipo de ferrocarril que va a pasar. Tenemos hoy en día opciones para analizar el desempeño de la relación entre la carga y el riel para ver cómo las aceleraciones o los picos de frenado afectan dependiendo de la velocidad que se trae, y sobre todo con los trenes de alta velocidad que tienen características diferentes a las que se ha estado diseñando actualmente. Todas estas cargas se analizan y se ponen, por ejemplo, como en este caso, un ferrocarril de alta velocidad, donde el estudio y el modelo que ven se hizo para el Newmark High Speed Rail Bridge en lo que es Inglaterra, y se sacaron sus comportamientos, ¿no? Y podemos obtener cómo se comportan las aceleraciones, cuál es el pico que se presenta en la zona para tener mejores datos de diseño. Todo esto, que hoy en día tenemos elementos de software que nos permiten trabajarlo, nos permite que los puentes se estudien más, se vean más opciones y ya no se analice solamente una, si se puede obtener la opción más optimizada y más económica para el tipo de proyecto que traemos, ¿no? Y así como hacemos todas esas interfaces, pues también podemos generar las memorias de cálculo con todos los elementos e incluso animaciones de cómo se va a comportar el puente ante las cargas, ¿no? Eso nos permite tomar mejores decisiones respecto al tipo de puente a utilizar. La tendencia actual de usar optimización parametrizada a través de los sistemas, pues realmente va a darnos todavía más opciones de estudio para poder tener soluciones más adecuadas. Y obviamente tenemos que, a pesar de que los puentes siguen teniendo más o menos la estructura que siempre se ha usado, hoy en día con los nuevos retos de las altas velocidades y los trenes, ya sea de hiperloop o los eh, eh, magnetizados que levitan sobre la vía, pues vamos a tener que ir variando, ¿no? Eso nos revela que hoy en día la infraestructura, al igual que las ciudades,
tiene que ser inteligente. Y vamos a analizar en este caso tres temas. Los viaductos de concreto segmentados, de dónde vienen y por qué son. La construcción del viaducto en novelas de construcción industrializada potenciada, que es el Tren Toluca, México, vamos a tocar. Y finalmente, mirando hacia el futuro, qué es lo que viene con todos los elementos que estamos platicando, ¿no? Entonces, para los viaductos segmentados son estructuras de soporte simplemente erigidas mediante métodos de vano en vano, del tipo más común para puentes ferroviarios, que son las traves cajón, donde los vanos de apoyo simple no requieren grandes colados a altura entre unidades estructurales, y eso hace que el montaje sea más eficiente y permite la continuidad de la cubierta superior para precisamente que los rieles puedan tener una continuidad en la parte superior de la trave. Todo esto que vamos a ver está obviamente organizado y convertido en manuales en el American Segmental Bridge Institute, que es el instituto americano que establece las normas y las recomendaciones, las mejores prácticas de diseño y construcción de estos puentes segmentados, ¿no? Y precisamente tiene entre sus publicaciones una, que de hecho se puede bajar de manera gratuita, que habla sobre la definición general de puentes segmentados de concreto, en el cual, a grandes rasgos y como resumen, pues se refiere a la fabricación y montaje de un elemento estructural denominado superestructura, que utiliza elementos individuales que pueden ser prefabricados o colados in situ o en planta. Estos elementos, ya que están unidos, completan una unidad monolítica bajo las cargas de diseño que son necesarias para ese tramo, y normalmente lo que se usa es el postensado para conectar estos elementos individuales y dar un solo comportamiento. En el caso de las superestructuras, los elementos individuales suelen ser segmentos cortos, como los vamos a ver, con respecto a la longitud del tramo, en forma de caja con bridas monolíticas que comprenden todo el ancho de la estructura. Esto lo van a encontrar precisamente en el capítulo 2, que es terminología, y qué es lo que define qué es un puente segmentado de concreto de manera ya más clara. Los métodos de construcción de estos puentes segmentados o viaductos segmentados, como quieran decirle, tenemos el primer tipo, que es el puente a base de dovelas de concreto prefabricado segmentado tramo a vano, es decir, va span by span. En la construcción de estos tramos precisamente se van construyendo, se van postensando y se van bajando en su lugar. Esta es una foto, por ejemplo, del sistema usado por la lanzadora para colocar las dovelas en el puente Lesner en Virginia Beach, ¿no? Ahorita vamos a examinar este procedimiento, que es el más difundido, con más calma. También hay otros, como el puente equilibrado en dovelas segmentadas de concreto prefabricado, donde las dovelas se van colocando de manera simultánea en los dos claros y mediante el balance que se establece en el elemento, pues se llama de cantilever balanceado, va creciendo el doble voladizo hasta que se cierran los extremos, ¿no? Este que ven, por ejemplo, es el puente Mark Basnick, sobre la ensenada de Oregon, en los Outer Banks, en Carolina del Norte, ¿no? También tenemos los métodos de construcción de doble voladizo equilibrado, pero con cimbra deslizante, es decir, colado en sitio, donde aquí la cimbra es la que se va moviendo y va colando la pieza para dejar equilibrado, se va simultáneamente moviendo de los dos lados para dejar balanceado el segmento central hasta que finalmente se cierra el clavo. Otro de los sistemas es precisamente el lanzamiento incremental segmentado de concreto colado in situ, donde se va colando el segmento y se va empujando el puente para que el puente se vaya moviendo sobre los apoyos, adelantando. Por eso estos sistemas traen una nariz que les permite subir y bajar para poder llegar al otro extremo donde está el apoyo y seguir deslizando sobre él. Este es uno de los pocos ejemplos que hay en Estados Unidos, que es la calzada Berea en Florida, y precisamente tiene un lanzamiento incremental que pueden ver allí donde van empujando, ¿no? Otro de los métodos es precisamente el de sistema de andamios móviles, donde son los andamios los que se van moviendo y van moviendo la cimbra y se va colando sobre ella, obviamente el viaducto, prácticamente también se reconoce como un puente segmentado,
y vemos aquí el de Long Beach, que es un reemplazo de un puente existente que era el Gerald Edmond en Long Beach, California, ¿no? Otro de los sistemas es precisamente el Precast Full Span, es decir, tramo completo prefabricado. Fabrico el tramo completo, lo elevo, lo coloco en su posición y de esa manera queda la continuidad de los claros. Este obviamente es uno de los sistemas que se usan normalmente sobre agua para poder transportar las piezas tan grandes. Y este es un ejemplo del puente Verrazano de Jamestown, en Rhode Island, que se construyó precisamente con esta técnica, ¿no? Aquí pueden ver cómo el segmento completo se está siendo elevado a la posición final donde viene el viaducto. Otro de los segmentos que se usa es precisamente la colocación progresiva de prefabricados, donde va un frente con una grúa que va colocando los segmentos y los va postenzando uno a uno para ir avanzando en el tramo. Este es muy popular en zonas donde no queremos tener acceso por debajo del puente y todo se realiza por la calzada misma del puente, ¿no? Este es el ejemplo del viaducto Lincoln en Blue Ridge Parkway en Estados Unidos. Otro de los sistemas, que es los últimos que estamos viendo en este American Segmental Bridge Institute, es precisamente el método de construcción con puentes segmentados de concreto, que normalmente se usa para puentes atirantados, como es el caso este del Sunshine Skyway Bridge en Florida, donde vemos precisamente cómo las torres van teniendo los cables de postenzado y van anclando los elementos que se van avanzando, que también llevan un postenzado interno, y se van juntando hasta que finalmente se unen al centro, ¿no? El otro método son precisamente los puentes extradosados prefabricados y también con partes coladas in situ en el lugar. Este puente, por ejemplo, el Pearl Harbor Memorial Bridge en New Haven, tiene precisamente este tipo de sistema que lo que permite son torres más bajas y generalmente con menos cables que como resultado permiten una superestructura para un puente atirantado comparable, ¿no? La superestructura, no solo la cubierta, debe estar compuesta por elementos de concreto para su toma como ejemplo, ¿no? Que es el caso. También están los puentes de aleta prefabricados y fundidos in situ, donde la aleta de concreto es la que hace el trabajo de los tensores y permite ir montando las secciones de la misma manera como se hace, como si fueran con tensores, pero la diferencia es que aquí se va colando precisamente una aleta que es la que permite el trabajo de las piezas, ¿no? El otro es precisamente los puentes de arcos segmentados prefabricados y el ejemplo último pues, es el célebre puente terminado recientemente en la presa Hoover, que es el Segmental Arch Bridge, Callahan Tillman en el Memorial Bridge, en el Clark County, precisamente ahí entre Arizona y Nevada, ¿no? Este sistema es muy reciente, pero está empezando a ser muy usado en todos lados, ¿no? Realmente el método de construcción de puentes segmentados pues trae obviamente la columna con su zona de apoyos, lo que es la dovela central o la dovela de arranque, y luego tenemos las dovelas laterales que son las que van normalmente colocándose, que se denominan incluso de temperante variable en caso necesario, y los elementos precisamente de cables que pasan a través en este caso, de la lutería para hacer postensado del claro segmentado y poder permitir que trabajen como una sola unidad. Por eso el colado de estas piezas requiere de condiciones un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados, porque se cuelan una pieza contra otra para que el machembrado de estos llaves de cortante queden perfectamente en la pieza siguiente. Y como pueden ver, tenemos llaves de cortante en diferentes alturas que van permitiendo el crecimiento. De esta manera, si ustedes ven, la pieza va avanzando la lanzadora, que se lanza precisamente con gatos hidráulicos y tiene un par vamos a llamarle narices, que son las que le permiten un avance adecuado. Una vez que llega al otro extremo, se fija en la columna y comienza a avanzar las dovelas que se van juntando
y se van preparando para poder ser enhebradas con el torón. Una vez que se enhebra el torón, se hace el postensado de la pieza y esto permite que quede rígida y que quede alineada y se procede obviamente a la colocación de concreto de lo que es la capa superior de la losa o de la trave cajón, que permite trabajar como una unidad. Se postensa el sistema precisamente para dar una característica. Ahí ven cómo el sistema postensado atraviesa como si fuera un puente colgante por el interior de los elementos de concreto, al cual se le da una fuerza representada por estos dos flechitas que representan el momento del postensado y que con eso le permite trabajar como una sola unidad. Todo esto lo pueden encontrar precisamente en la guía de diseño y construcción de puentes segmentados para ferrocarril. Y es que en la parte superior, a diferencia de una zona de circulación, tenemos obviamente una serie de plintos que van colocados sobre los elementos de concreto y eso permite que de acuerdo a la patente que se tenga de los elementos que fijan el riel al plinto, pues vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo del tipo de elemento que se usa para fijar en riel y de esa manera permite que sea una circulación continua, ¿no? Vamos a hablar ahora sí de un elemento. Lo que son las estructuras segmentadas de dovela prefabricada, la plataforma de la estación puede ser organizada como una estructura separada o erigida en una segunda etapa, totalmente independiente del tablero segmentado prefabricado, o soportada directamente por las vigas mediante la extensión del ancho de la estructura, e incluso se llega a dar que sean conectadas directamente a la estructura de la vía como una subestructura y cimientos compartidos. Y entonces en la planta actualmente de PRED, tenemos un área de almacenamiento donde estamos almacenando precisamente las traves o las dovelas de lo que es el viaducto ferroviario del Estado Mayor Presidencial de Sedena, del tren Toluca, México, que está precisamente siendo colocado entre Constituyentes y Quiroga, precisamente junto a las instalaciones de los militares del Estado Mayor Presidencial, donde se ve todo esto, ¿no? Esta es la cantidad de dovelas acumuladas, como pueden ver, se fabrican, se identifican, se enumeran, porque llevan una posición única y como fueron coladas una contra otra, pues tienen que embonar de manera perfecta. Vamos a ver un poco el proceso. Como podemos ver, estos sistemas se fabrican, tenemos primero la primera posición para armar el acero, que es un escantillón. Este te permite generar la jaula del acero que se va a utilizar en el colado. Este se mete en el molde tiene la capacidad de abrirse o cerrarse dependiendo del momento que estemos para poder meter el acero. Ya una vez que está colocado el acero y los accesorios en su posición, el molde se cierra para continuar el armado. Se procede al colado desde la parte de arriba y una vez que está colado y ha alcanzado su fluencia, esas piezas se cuelan y se sacan del molde para llevarse a almacenar de una manera que están perfectamente identificadas qué posición llevan. Y obviamente aquí vemos cómo las piezas se cuelan una contra la otra. El momento que la pieza es colada, sale al carrito y corre hacia enfrente para poder permitir colar la dovela siguiente contra la cara ya fraguada de la misma, ¿no? Y aquí vemos cómo, obviamente, como cualquier prefabricado, podemos incluso estar fabricando
en tiempos nocturnos, dependiendo de la urgencia, para tener las piezas terminadas. Y este es un detalle de los ductos de postensado que van en el interior de la pieza, los cuales después serán enhebrados con torón en el lugar final de colocación y serán postensados para generar una sola trave de 35 metros, a pesar de que están compuestos en traves de un ancho normal de 350. Aquí está otra vista nocturna de los moldes, una vista de día, precisamente en un momento del colado. Aquí vemos uno de los escantillones, cómo está armándose el acero encima del escantillón. Y precisamente aquí ya está la pieza fuera del molde, donde está siendo detallada para poder salir a obra a colocarse. Aquí es el momento de la finalización. Ya esperaron el colado y están simplemente terminando la limpieza de la losa superior para generar ese estriado que necesitan muchos locaciones. Ahí vemos cómo están los plintos y este es el interior de la dovela donde están colocados los gatos, que son los que permiten precisamente abrir o cerrar el molde dependiendo de lo que se necesite. Esta es otra toma de la bomba, está preparándose para ir al colado. Aquí está, por ejemplo, el detalle de una trave de arranque o una dovela de arranque, que son más complejas y más pesadas, como aún así está siendo transportado. Aquí vemos cómo llega el marco, aún en la noche, a operar y a llevarse la pieza para otra posición. Ahí pueden ver la pieza como está siendo ubicada junto a otras y se coloca sobre durmientes para poderle dar el detallado tanto en la losa inferior como en la parte superior de la losa. Y en este caso, para el Centro Toluca, México, se usaron dovelas de prácticamente 9 a 11 metros de ancho, 350 de peralte, y que tienen esta composición que ven ustedes, donde precisamente el vagón del suburbano va sobre la losa superior. Abajo queda solamente como un área de inspección para después revelar o verificar cualquier cosa que haya pasado con el elemento, ¿no? Aquí vemos una pieza que está siendo levantada para cargarse en turno nocturno. Está ya completamente cargada y esta procede a irse a obra, ¿no? Les muestro aquí otro punto donde precisamente se llega a la pieza de montaje. Ahí pueden ver los segmentos ya colocados, como el carrito con la dovela circula sobre esta losa ya terminada. Ahí va el carrito, precisamente lleva una dovela encima y va rodando hasta su posición final. Ahí uno de los marcos, el marco azul que ven, toma la pieza, la coloca en la secuencia, permite que empiece a pasarse el torón a través de los puntos de la dovela. Ahí va la pieza llegando. Como tema para cerrar todo esto y el esfuerzo que se está haciendo para poder montar estos elementos, debemos establecer que en este tipo de novelas eh, hay que organizar todo el sistema para que la secuencia de transporte y montaje se amolde a las características, porque en ese momento va a ser soportada por la lanzadora y debe tener la capacidad y debe tener la cumbre suficiente para que la lanzadora no se detenga porque es lo más caro. Pero esto nos lleva a tener que estudiar qué es lo que hace una ciudad inteligente o una infraestructura inteligente. Bueno, precisamente todos los elementos que se pueden medir y que se llevan a cabo desde centros de monitoreo
para poder establecer qué parámetros mínimos tenemos que conseguir, ¿no? Y entonces a esto se le ha dado por llamar tecnologías de la información y comunicación basadas en el Internet de las cosas, que permite generar patrones complejos para medir mejor nuestra velocidad. Y tenemos, por ejemplo, la tipología de las Smart Cities que lleva la Smart Economy, Smart Environment, Smart Governance, Smart Living, Smart Mobility y Smart People. Y entonces ellos, al recoger y organizar los beneficios también en estas, digamos, identidades, van a empezar a encontrar las ventajas de los diferentes sistemas, y al menos lo que está pasando en muchas partes a nivel mundial es que está ganando los sistemas segmentados. Aquí les describo y les dejo qué son cada una de las visibilidades o aristas del cubo común, como es el Smart Environment, el Smart Mobility, el Smart Governance, el Smart Economy, y que hoy en día incluso está pegando en el propio Smart de la gente, de la forma de vida y del turismo. O sea, es un tema que no se resuelve fácil, pero que vamos a tener que empezar a generar la información para poderla tener presente y cumplir con la reglamentación. Obviamente esto radica en la importancia de los entornos inteligentes y la integración de estos entornos inteligentes a las ciudades como tipología y ámbitos de actuación para obtener casos de uso de los entornos inteligentes como sensores de ciudad. Nos dicen cómo está la ciudadanía, hacia dónde se mueve, qué está pidiendo, para que precisamente una Smart City pueda tomar mejores decisiones sobre lo que el futuro le depara. Y obviamente hay varios objetivos. Hay, por ejemplo, la surcoreana que ha hecho estudios de la cuestión de los Smart Cities, pero principalmente centrándolo de alguna manera en los edificios y de ahí al urbanismo o a lo que es el entorno. Entonces, según Jan Peterson, miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia, podrían llegar hasta las 800 plantas dando cobijo a personas en un mismo edificio, porque obviamente estamos notando que cada día es más problemático acomodarnos en los espacios de las ciudades. Entonces, en el estudio que hacen ellos en este caso de los Smart City a futuro, pone que uno de los principales impedimentos para generalizarlo es la baja densidad de población de algunas ciudades, y la única manera efectiva de aumentar esta cuestión pues, es precisamente con los edificios prefabricados. También ha hecho varias publicaciones, como es esta, que es el informe de las ciudades del mundo 2020, publicado por ONU Habitat, que trae más o menos ejemplos de lo que podría ser un proyecto estructural que tiene características diferentes a un proyecto normal, o dicho de alguna otra manera, a un proyecto que no se conecta con la ciudad para dar su información. De esta manera podemos entender que está el data lake, que es ese montón de datos que andan circulando por todos lados en nuestros celulares, en nuestros aparatos electrónicos, en nuestras computadoras, pero que no tiene un orden específico ni una, vamos a llamarle indexación que les sirva. Pues ahí entramos nosotros con las recomendaciones que como ANIPAC estamos viendo para obtener mejores datos y diseñar mejor los prefabricados. Y luego vienen precisamente las plataformas y los temas expertos, que son los que aprovechan la información que está presente en el data lake. Y tenemos entonces qué tipo de edificación va a ser, si va a ser gubernamental, educación, en este caso salud, o sea, lo que son hospitales, los centros deportivos y esto, también los edificios, la movilidad y la energía y el medio ambiente. En este caso, todos estos elementos se conjugan con los aspectos económico, social, medio ambiente e intangibles para dar, desde el punto de vista local, subnacional y nacional, una serie de opiniones que nos sirvan para mejorar, en este caso, los diseños. Como podemos ver, la ONU establece que en los siguientes años el desarrollo de las ciudades inteligentes va a estar sustentado por la necesidad de inversión, que en este momento se está viendo que hay inversión disponible, que debe pagar y capitalizar este tipo de cosas que hemos estado platicando, y lo ponen muy claro en la publicación. Nos dicen que obviamente hay 98 trillones de dólares disponibles para poder trabajar estos temas, siempre y cuando estén alineados al programa 2030 en este caso de la ONU, ¿no?
Y es que tenemos que tomar en cuenta que las ciudades no son planas, ni todas las ciudades son iguales. Si ven, por ejemplo, la costumbre europea es tener el cultural en el centro, luego viene la franja, digamos, de los corporativos y luego finalmente las casas. En cambio, en América no, estamos al revés, ¿no? Muchas veces comenzamos con los downtowns de las ciudades, que son zonas muy pobladas, con un índice poblacional muy alto, y conforme nos vamos alejando, en este caso del centro de la ciudad, van cambiando las características de la misma. Y esto tenemos que tenerlo presente cuando diseñamos un puente, ¿no? Asimismo, lo que es el cambio climático por la mitigación y la adaptación a nuevas técnicas, pues como pueden ver, el transporte urbano es los puntos principales, y precisamente los viaductos elevados en este caso son la solución fundamental para mejorarlo. Y esto es más o menos lo que quería exponerles. Quise ser muy conciso para que tuvieran un panorama completo de lo que se está viendo y de cómo se está montando y de por qué se está usando el sistema segmentado en este caso. No sé si tengan preguntas y algún tema que quieran que veamos. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Pues, como siempre, investigas y aparte el gran bagaje cultural que tienes te permite hacer presentaciones, muy, muy completas. Les voy a pedir Gracias, Lili. que si tienen alguna duda, nos hagan favor de anotarla en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, por favor, para aprovechar la presencia de Juan Carlos con nosotros. Y mientras lo hacen, les paso un par de videos más. Ajá. En este caso es de cómo se encuentra actualmente la lanzadora ya en la zona de ¿va? Y en lo que ven si hay preguntas, les presento este video. Aquí, como pueden ver, están precisamente las novelas en el momento que van a ser colocado el postensado. Hay los trabajadores ahí verificando lo que es el armado de lo que son los cables de postensado que pasan por el elemento. Como en este caso, en el tren Toluca, México, el tramo segmentado está precisamente entre Vasco de Quiroga y lo que es Constituyentes, casi a la altura donde están los militares. eh, pues también se tienen dos lanzadoras que están trabajando en los extremos del viaducto para encontrarse en el centro. Esto hace un total de una longitud de aproximadamente entre 3 kilómetros 800, que es el tramo que tocó montar en esta vez. Y ahí ven la lanzadora vista desde el vuelo de dron. Y aquí adelante tenemos precisamente el tramo en lo que es la presa, ¿no? Es el que veíamos en el primer video que les presenté, ¿no? Pues espero con esto tengan ya un panorama completo de cómo está trabajándose este proyecto. No sé si, Leti, hayan salido preguntas. No, ninguna. A ver, en el chat alguien comentó. Ah, bueno, la preguntó, lo anotó en el chat, dice,
Dice Román Escalante, me gustaría que se tocara el tema que recientemente concluyó en la planta PRED para B2 y B3 de la ampliación del tren suburbano Lechería AIFA, ya que fueron prefabricados columnas cabezales y traves Artesa. Sí, ese también es muy interesante. Se trabajó conjuntamente con Pacadar, es una empresa española. Ahí, digamos que de alguna manera, al ser empresas relacionadas, trabajamos asociados a ese proyecto, donde precisamente se estuvo optimizando los recursos y ese precisamente se terminó de montar muy rápido. De hecho, tengo aquí, a ver, precisamente esto. A ver, se los proyectos. Son traves artesa, cabezales y columnas, ¿no? Totalmente prefabricados. Este tramo ya hay en paralelo al circuito exterior mexiquense. Obviamente son tres viaductos, viaducto 1, viaducto 2 y 3, el cual solamente se eleva en ciertas zonas donde se requiere paso inferior o alguna situación de vialidad, ocasiona que estos viaductos ferroviarios eh, tengan que ser colocados. Aquí vemos las traves artesa, ya están colocadas las columnas, los cabezales, se coloca la trave artesa y luego sobre la trave artesa se colocan las prelosas para hacer el colado y poder pasar la vía férrea encima, ¿no? Ese también eran menos kilómetros, eso permitió que fuera mucho más rápido. Este fue precisamente el tren suburbano, que era mucho menor y aparte urgía tremendamente, y se montó muy rápido porque se resolvieron todas las, obviamente, interferencias que había y todo, y ya se terminó de montar este segmento. De hecho, ahorita ya nada más están colocando vías férreas. Las cargas y consideraciones son relativamente similares, pero pues, este es un suburbano, es un tren que maneja velocidades máximas de 120 kilómetros por hora y se diseña bajo las cargas de vagones ferroviarios, pero en este caso en específico, las vías que van por abajo son vías de carga, porque incluso vieron en una de las tomas cómo está transitando el ferrocarril normal, ¿no? México dejó de construir un rato vías férreas y ahorita se viene un programa muy intenso para retomar pues ahora sí que este tipo de transporte tan económico, interurbano, como ha estado pasando en Europa y ha demostrado ser muy eficiente, ¿no? Juan Carlos, pregunta Juan Enrique Salinas, el tramo 5 del Tren Maya es 75% viaducto. En este tramo tenemos el mismo 75% de zona kárstica. La pregunta es, ¿qué tanto puede afectar el pilotaje esta zona teniendo en cuenta que es piedra caliza y sufre constantes modificaciones por corrientes subterráneas? Pues mira, la idea precisamente del diseño que se tuvo es que los pilotes bajan y se asientan en una parte dura, como pueden ver. Este es el tramo 7 de lo que es
en este caso el Tren Maya. Aquí vemos la primera etapa de colocación, donde están precisamente piloteando sobre los elementos. Y es que ahí la situación es que la vía no podía ir sobre el terraplén que se hace, porque se detectaron precisamente las zonas calcáreas con cavernas o con ese tipo de cosas. Y entonces se hace la colocación del pilote que funciona como columna. Sobre ella se coloca el cabezal, como pueden ver ahí, y sobre el cabezal se colocan las traves, ¿no? Este es el sistema que se usó en el Tren Maya. Ahí se usaron traves Nebraska de 2 metros de peralte, que normalmente están para trabajar en 50 metros de longitud. Entonces lo que se hizo es que está trabajando en 25 metros de longitud y eso permite que la capacidad de carga se cumpla para poder cargar el tren. Ahí lo pueden ver. Esas son las zonas donde están precisamente las pilas. Ahí están los cabezales sobre los cuales se cuela el cabezal en el cual se colocan las traves. Este fue el sistema del Tren Maya. Y aquí les muestro, por ejemplo, las traves ya colocadas que permiten el viaducto. Ahí están los cabezales que comentábamos que van para unificar las columnas. Ahí pueden ver el proceso. Aquí están colando precisamente los cabezales. Y encima de los cabezales, pues ya se colocan las traves, como pueden ver aquí. Y sobre las traves se colocan prelosas para dar precisamente la superficie donde se apoyan los durmientes para la colocación de los rieles, ¿no? Pregunta Karina Hernández. La comparación de tiempos de construcción estimados para un puente, por ejemplo, utilizando la forma tradicional versus los prefabricados. Sí puede ser muy diferente porque normalmente como se está trabajando en el sitio y se pueden estar ya colando columnas, cabezales y traves, podemos ir adelantando mucho trabajo de tal manera que se reduce entre un 30 y un 40%, dependiendo de los tramos, el tiempo de construcción. Y más en este tipo de estructuras que, como les decía, son muy masivas, porque el tren, la carga del tren que es muy cíclica, requiere de una masa importante en lo que es el puente de soporte. Por eso van a ver que los puentes ferroviarios son mucho más densos en peralte y en volumen de concreto que un puente vehicular. Entonces aquí es donde más se notan las ventajas del prefabricado, porque permiten estar trabajando en fabricar columnas, cabezales y traves, como fue el caso del suburbano, mucho antes de que en sitio tengan las autorizaciones y los permisos y los libramientos para poder comenzar las cimentaciones. Prácticamente en el suburbano iban terminando las cimentaciones y atrás se venía colocando las columnas, los cabezales y luego las traves, ¿no? Eso agiliza enormemente y reduce los tiempos. El suburbano, sí, como ustedes saben, va a dar un servicio muy importante al AIFA, porque va a permitir que ustedes tomen su tren en Buenavista, lleguen al AIFA y se suban a su avión. Y era por eso la urgencia de tenerlo lo más rápido posible para eficientar precisamente el uso, ¿no? Telésforo Hernández. ¿Qué tal, Juan Carlos? Con este sistema de dovelas, ¿hasta cuánto es el claro máximo que se construyó en el puente Toluca entre columna y cuál es la sección de la dovela? La sección de la dovela, les decía yo, es de 11 metros de ancho, 9 metros en algunos puntos, 3,50 de peralte y 3,50 de ancho la dovela. Los claros están entre 35 y 40. Hay por ahí un tramo de 42 metros más o menos, pero es más o menos lo que se está usando. Aunque de acuerdo al American Segmental Bridge Institute, lo más común es que sean tramos de 50 a 60 metros, porque precisamente eso es lo que eficientiza el disminuir el número de columnas, pero obviamente se usan dovelas mucho más robustas. Aquí se buscó que no había necesidad de espaciar tanto las columnas, se buscó un tema equilibrado, si no me equivoco, el diseñador es Zener, y con revisiones
incluso de Riobó y de Armando Gallegos, y precisamente se encontró que entre 35 y 40 metros era lo eficiente, y es la mayor parte de tramos. Ahorita hay un proyecto para el cuarto puente sobre Canal de Panamá, todos los viaductos de acceso, que esos son claros de 60 metros con dovelas de casi hasta 18 metros de ancho. Arturo Montes, una pregunta. ¿Cuál metodología de izaje es más eficiente y rápida para Traves Artesa? ¿Usar lanzadora o medios de grúas tradicionales, teniendo el espacio suficiente para utilizarlas? Definitivamente las grúas. Las lanzadoras se ocupan cuando tienes problemas para acceder a la parte inferior o quieres que la parte inferior siga funcionando, es cuando se ocupa la lanzadora, porque obviamente la lanzadora es un equipo especializado que es mucho más caro que una grúa, que puede estar trabajando 2, 3 semanas, se retira, vuelve a estar 2, 3 semanas. En cambio, la lanzadora, si no puede avanzar, se queda parado. Entonces, la lanzadora tiene que ocuparse en espacios específicos donde se quiera mantener la circulación por la parte inferior y se pueda seguir alimentando por la parte superior las novelas a la lanzadora para que trabajen. En este caso, el tramo que está entre Vasco de Quiroga y Constituyentes es un tramo que tiene bosque, está muy arbolado, de hecho hay un río al fondo, y entonces lo que quería es tenerse el menor impacto posible en la zona, y por eso todo se trabajó por arriba. Y de hecho, como pueden ver en las imágenes, es muy limpio el trabajo que se hizo. Este, Cuando vemos que están llevando la dovela por arriba, abajo se ve el bosque con un mínimo impacto en los árboles, ¿no? ¿Qué tanto, pregunta Josué García, qué tanta influencia está teniendo el modelado BIM en la industria de los prefabricados? Totalmente. Si se fijan, una de las primeras imágenes que les mostré es precisamente del uso de BIM y los sistemas de análisis estructural mediante mallas de elemento finito para estos procedimientos que nos reducen la incertidumbre de lo que estamos diseñando y cómo lo estamos usando. El impacto BIM no solamente es necesario, sino va a ser obligatorio a partir de ciertas fechas. En México creo que el roadmap de la implementación BIM se ha ido como a 2027, 2028, donde se va a convertir en obligatorio en proyectos de infraestructura y edificación de cierta importancia, porque el proyecto BIM es para usarse no solamente en la construcción, sino en la operación del mismo. La operación se va trabajando en mantenimiento de cada año sobre los modelos BIM para diagnosticar los presupuestos de mantenimiento de cada año. Entonces, sí, BIM es indispensable de acuerdo a un calendario de pasos que se están estableciendo, ¿no? ¿Por qué razón el Tren Maya, pregunta Salvador Salazar, tiene tantos tramos de viaductos? Creo que ya lo habías comentado, ¿no? Por el tipo de Sí, suelo. estamos en una zona donde se requiere el menor impacto a la naturaleza. Se requiere paso de fauna debajo de la vía, porque pues, hay mucha fauna que tiene que seguir circulando. Los viaductos permiten, porque de repente dicen, oye, es que el viaducto tiene, no sé, 1,50 m de altura. Entonces, que 1,50 m a lo mejor sí molesta a la gente que pase, pero a los animales les permite pasar perfectamente por debajo. Entonces, estamos resolviendo dos cosas de esta manera con la mentalidad de los diseñadores. Una, asegurando las zonas de hundimientos que no sucedan porque están sobre pilotes que obviamente están sobre estas estructuras que permiten que las cargas del tren no descarguen en una zona que se puede hundir. Y por otro lado, permiten pasos de fauna en terrenos de la zona Mérida, Cancún, que son terrenos un poco más continuos, sin tanta cueva. Ahí se pusieron pasos de fauna a base de tubos de concreto prefabricados que se van colocando uno tras otro y luego se coloca el terraplén y permite precisamente el paso de fauna. Entonces son de las cosas que se han convertido en insignias de este proyecto, el permitir que la fauna pueda pasar de un lado a otro del tren, ¿no? Em, José Ramos menciona que después de las prelosas se instalan los rieles. ¿Eso significa que ya no se coloca balasto? Depende del diseño. Por ejemplo, en el caso de las novelas,
Las dovelas traen un plinto, que es la cadena esa como de concreto que va armado, y el riel va colocado sobre el plinto. Entonces ahí específicamente ya no hay balasto. En cambio, en otros elementos como estos del Tren Maya, aquí sí hay zonas donde se coloca el balastro sobre las prelosas en algunos puntos. Todo depende de cómo esté la configuración de frenado o de aceleración que se hace en el diseño. Pero normalmente en una estructura de concreto ya se hace un plinto y se evita el colocar balastro. Entonces ese se coloca prácticamente solamente en los terraplenes para distribuir cargas. En puentes es poco usado el balastro sobre los puentes porque se tiene concreto, a menos que no se quiera construir el plinto. Pero ese ya es una característica del diseñador, que el diseñador define en cada proyecto en específico. Son todas las preguntas, Juan Carlos. La verdad, ahora sí que acabamos en punto. Y bueno, nuevamente agradecerte el tiempo que destinas para la preparación de cada una de tus conferencias, todas diferentes y muy interesantes. A los Aquí que se nos... ve lo que decíamos, mira, Ajá. Ah, aquí sí. viene con balastro, llega al puente y en el puente está el plinto y entonces ya no hay balastro. Este puente fue diseñado de esa manera. Ujú. Entonces depende mucho cómo el diseñador haya resuelto las cargas que bajan en el puente. En este en específico ya no usó balastro. Habrá otros ejemplos que se ve el puente y lleva balastro, pero depende mucho de lo que el diseñador haga al momento creo que por ejemplo en este puente, no sé si se alcance a ver, en este puente sí hay balastro. Entonces depende mucho de las características del diseñador y de lo que quiere para el puente, ¿no? Ujú. Bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Quisimos hacer un experimento cambiando el horario. Veníamos trabajando todas las pláticas a las 11 y bueno, creo que hoy no hubo tanta asistencia como a las 11, pero bueno, ya todas estas 3 pláticas que restan de la cuarta edición del curso ABC van a ser a las 4 de la tarde. Recuerden que los que nos acompañan a las 4 se les extiende una constancia de participación. La próxima plática la va a dar el ingeniero David Rodríguez de CEPSA el jueves 13 de junio de 4 a 5 y él va a hablar de un puente en Querétaro que se llama Santa Bárbara. Entonces, incluso obtuvo el galardón del concurso de las mejores obras prefabricadas en el renglón de infraestructura y distribuidores viales. Estas pláticas las vamos a subir a nuestro canal de YouTube y también pronto les estaremos haciendo llegar la liga al Instituto ANIPAC, que es como la escuela donde van a encontrar pláticas, algunos cursos gratuitos, algunos de paga, el diplomado en línea. Entonces, pues, si nos hacen favor de ubicarnos en nuestro canal de YouTube, ANIPAC con doble P. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Juan Carlos, y que tengan linda tarde. Gracias a todos.